Ahí está, entonces. Buenos días, no sé si me pueden escuchar. Sí. Sí, gracias. Entonces, vamos a dar un chancecito en lo que se unen más para dar inicio. Bueno, entonces vamos a empezar. Para dar inicio, les tengo un anuncio. El día sábado se va a realizar la conferencia del curso. Va a ser a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y el ingeniero ya nos aprobó que se puedan dar 2 puntos extra que van a ser tomados en cuenta para la calificación de la fase 1. Entonces sería este sábado de 10 a 12. No sé si alguien tiene alguna duda acerca de la conferencia. ¿Qué conferencia es? Sí, el tema de la conferencia va a ser lógica de objetos y estructura de datos. En la parte de estructura de datos, el conferencista va a hablar acerca de listas, listas enlazadas, las simples, las dobles, y también les va a hablar acerca de los objetos y cómo se relacionan con las listas. No sé si alguien más tiene alguna duda sobre la conferencia. Es este sábado de 10 a 12. Sí, incluso en la página de Facebook de la Escuela de Sistemas, ahí publican los afiches, todavía no está publicado, pero yo digo que ya tal vez mañana ya va a estar ahí. Y el enlace igual yo se los voy a estar compartiendo unos minutos antes de las 10 para que se puedan unir. Como les comenté, se darán 2 puntos extra por esta actividad.
Ok, voy a volver a repetirlo porque un compañero acaba de unirse. Entonces, la asistencia la voy a manejar tanto por correo como en el chat, con un hilo. Entonces, así se va a manejar la asistencia. Les comentaba que el día sábado, este sábado creo que es 18, se va a llevar a cabo la conferencia de curso, que es sobre el tema de lógica de objetos y estructura de datos. Y la participación en esta conferencia se les va a otorgar 2 puntos extra, que van a contar en la calificación de la fase 1 del proyecto 2 que están haciendo. Dice, solo en estar en la conferencia ya tendremos los 2 puntos de hacer alguna actividad. Por estar en la conferencia y contestar una encuesta. Son 2 cosas. Y con eso ya tendrían los 2 puntos. Bueno, entonces vamos a iniciar con el contenido del curso. El día de hoy vamos a ver lo que son manejo de datos abstractos, y lo del manejo de archivos lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Me confirma alguien, por favor, si ya se ve la presentación? Sí, ya. Ok, gracias. Un tipo de dato abstracto, si se recuerdan, hemos estado viendo clases abstractas, hemos estado viendo objetos, hemos estado viendo herencia de las clases abstractas a sus clases hijas. Entonces, un tipo de dato abstracto es un conjunto de datos o objetos al cual se le van a asociar operaciones. Entonces, los tipos de datos abstractos nos proveen interfaz con la cual es posible realizar diferentes operaciones, obviamente abstrayendo sus propiedades e implementándolas en dichas operaciones. Como les comentaba, en la conferencia se va a hablar también de estructuras de datos. Entonces, los tipos de datos abstractos son implementados utilizando estas estructuras y proveen la misma funcionalidad. Y debido a que trabajamos con un paradigma orientado a objetos, todo esto nos permite el encapsulamiento de los datos y operaciones en la definición de las clases abstractas, de las interfaces, y para poder manejar todo lo que se ha implementado. Entonces, el primer tipo de dato abstracto que vamos a ver son las listas. Esta presentación ya se las compartí. Supongo que tal vez algunos ya la vieron, pero hoy la vamos a explicar así más a detalle. Entonces, una lista es un... Si se recuerdan, hemos estado trabajando con arreglos, matrices, y ahí definimos tamaños. En ese caso, definimos si queremos que sea de 10 posiciones, que sea de 10 por 10, definimos el tamaño. En una lista no definimos el tamaño. Son estructuras dinámicas. Eso quiere decir que únicamente con tener definida la lista y por la forma en la que está creada, podemos ir agregando diferentes datos. En este caso, una lista es una serie de diferentes elementos ordenados de manera consecutiva. Hay diferentes tipos y en base a la inserción de los datos es que se clasifican. Entonces, si una lista no tiene ningún elemento, es una lista vacía. Las operaciones que podemos realizar son insertar un elemento, borrar elementos, buscar elementos, podemos recorrer la lista, podemos verificar si está vacía. Podemos obtener una posición en específico. Y bueno, una forma de ver una lista podría ser como un arreglo. Un arreglo lo definimos de 10 posiciones. En una lista podemos tener 10 elementos. La diferencia es que en un arreglo nosotros al inicio definimos de cuántas posiciones va a ser. En una lista podemos ir insertando los datos que nosotros querramos. Entonces, el concepto de la lista, más que todo, tenemos las listas simples. La lista simple únicamente se compone de punteros siguientes.
Aquí les tengo un ejemplo de un puntero. En este caso tenemos un nodo y este nodo lo que hace es almacenar un dato. Guardan la información que nosotros querramos. Y ese nodo a la vez tiene un puntero siguiente. Ese puntero siguiente nos sirve para ir lanzando los nodos y así se va creando como una estructura de una lista. Entonces, en una lista simple se tiene lo que es la raíz. Se tiene la raíz, se tienen diferentes nodos, pero aquí únicamente se cuentan con nodos siguientes. Entonces, la raíz al inicio, cuando no tiene ningún elemento, es null o nula. Y ahí se denomina como una cabecera. Y a medida de que vamos insertando elementos, se van añadiendo punteros siguientes. Y así se va y se crea un nodo, se añade un puntero siguiente al siguiente nodo. Y el último tiene la característica de que va a apuntar a null. Eso nos sirve para hacer referencia de que esa lista ya no tiene más elementos. Entonces, una lista simple únicamente está compuesta por nodos que tienen valores y tiene punteros siguientes. Y como les comentaba, los nodos, podríamos definir que este cuadrito es un nodo. Si se dan cuenta, el primer nodo tiene un valor de 52, el segundo nodo tiene un valor de 41, el tercer nodo tiene un valor de 2 y el cuarto nodo tiene un valor de 123. Entonces, un nodo únicamente almacena un valor o diferentes valores y tiene punteros siguientes. Cuando hacemos el método de insertar en una lista, vamos enlazando estos nodos para formar una lista. ¿Alguien tiene duda acerca de la lista simple? En esta lista podemos meter cualquier cantidad de datos, entonces. Sí, cualquier cantidad de datos. Por eso les comentaba que la limitación de un arreglo es que al inicio definimos que sea de 100 posiciones. También en las listas no definimos posiciones, sino que aquí, conforme vamos insertando, se van creando los nodos y puedes llegar a tener más de 100. Si necesitas más, le vas agregando más nodos y así. Entonces no definís como que un tamaño. Por eso son estructuras dinámicas. ¿Alguna otra duda de la lista simple? El orden, sí. En este caso, las listas simples, hay dos formas de inserción. Está la forma de insertar al inicio y la forma de insertar al final. Entonces, prácticamente ahí uno define el orden. Pero también en este caso vamos a ver lo que son las pilas, que esa es otra forma. Pero vamos a continuar con las listas dobles. Entonces, una lista doble, la diferencia con la lista simple es que ya no va a tener solo un puntero siguiente, sino va a tener un puntero anterior. Y esto me va a servir para poder ir de un nodo a otro y regresar. Porque en la lista simple yo únicamente puedo hacer el recorrido así. Estoy en este, me voy al siguiente que sería Pedro, me voy al siguiente que sería Juan, me voy al siguiente que sería Diego, y no tengo como opción de regresar al anterior. Podríamos decir que Diego no tiene opción para regresar al nodo Juan. Entonces, una lista simple únicamente tiene punteros siguientes. La lista doble tiene un puntero anterior. Entonces, aquí al igual que la lista simple tiene nodos, pero tiene un puntero siguiente y un anterior. Entonces, podríamos decir que Pedro puede ir a Juan y Juan puede ir a Pedro. Aquí Juan puede ir a Diego y Diego puede regresar a Juan. Ahí hay dos punteros. Esa es la diferencia de la lista simple con la lista doble, que hay más punteros. Y al igual que en la lista simple, en este caso definimos un nodo raíz y la raíz va a tener un puntero, su puntero anterior en este caso va a apuntar a nulo, porque no va a tener ningún elemento. Y la lista doble, su puntero siguiente del último nodo insertado,
su puntero siguiente va a apuntar a null. Y se dan cuenta aquí en la lista simple, su último nodo, su siguiente apunta a null. Y en la lista doble, el primero maneja su puntero anterior a null y el último maneja su puntero siguiente a null. ¿Alguna duda sobre la lista doble? ¿Este null se tiene que especificar al inicio o ya lo toma en sí la lista? Fíjate que cuando creas una clase nodo, así es como se maneja. Tenemos una clase nodo, entonces en esa clase nodo manejas los valores y en este caso manejas un puntero siguiente. Y ese puntero siguiente siempre va a estar apuntando a null cuando es una lista simple. Y cuando es una lista doble, manejas los dos punteros, el anterior y el siguiente, y siempre van a estar apuntando a null. Se los voy a mostrar rápido aquí en NetBeans para que puedan ver. Aquí está, nodo. Entonces podríamos decir que esto es un nodo. Un nodo es una clase. Esta estructura, este cuadrito que tenemos aquí de la lista simple, cada cuadrito es un nodo. Eso quiere decir que cada cuadrito va a ser una clase. Y si, como les comentaba, los nodos almacenan valores. En este caso, lo que va a almacenar este nodo es una edad. Pero aquí podría tener una cadena, podría tener un dato double, podría tener más datos. Aquí podría tener edad, nombre, color. Aquí puede tener los datos que son los que vamos a almacenar. Y como les comentaba, en la lista simple tenemos punteros siguientes. En este caso, lo que se hace es que un puntero siguiente es de tipo nodo, o sea que sería del mismo tipo de la clase. Es un nodo siguiente. Entonces, cuando nosotros inicializamos un nodo, lo inicializamos su edad con 0 en este caso, y ponemos que el siguiente es null. Entonces, cada vez que creamos un nodo, sus punteros sus punteros siguientes van a ser nulos. Cuando ya queremos insertar otro, vamos a regresar a la presentación. Aquí, supongamos que no están ni Pedro, ni Juan, ni Diego en esta lista. Entonces, únicamente tengo la raíz apuntando a nulo. Entonces, ese sería mi nodo. ¿Va? No tiene ningún valor y su siguiente es nulo. Cuando yo quiero insertar Pedro, lo que sucede es que creo este nodo, creo el nodo Pedro, entonces Pedro va a tener su valor al que le vamos a guardar, que sería Pedro y su puntero siguiente nulo. Entonces, cuando yo inserto, lo que hago es que muevo el primer nodo, o sea, el nodo cabecera, voy a apuntar que su nodo siguiente, que antes era null, ahora apunta a Pedro. Y si se dan cuenta, el último estaría apuntando, en este caso Pedro, estaría haciendo su siguiente nulo. Cuando yo quiero insertar Juan, Juan va a tener su valor Juan y su nodo siguiente estaría apuntando a nulo. Y Pedro antes apuntaba a nulo. Entonces, cuando yo inserto Juan, este nodo lo que va a hacer es que el nodo de Pedro, su siguiente va a apuntar a Juan. Y Juan, como va a ser el último, seguiría apuntando a nulo. Y lo mismo sucede acá. Cuando yo quiero insertar a Diego, creo un nodo Diego en el cual su puntero siguiente va a estar nulo. Y anterior a esto, Juan tenía su puntero siguiente como nulo. Entonces, cuando yo agrego Diego, lo que va a pasar es que el puntero que antes era nulo, ahora va a apuntar a Diego, y Diego siempre se va a quedar con su puntero nulo. Y en las listas dobles ocurre lo mismo. Entonces, si se dan cuenta aquí, cuando yo creo mi constructor para esta clase nodo, lo que sucede es que mi puntero siguiente automáticamente se pone como nulo. Yo lo especifico nulo. Y en la lista doble, aquí, yo tengo lo mismo. Aquí puedo tener los valores que yo quiera, que son los que voy a guardar en la lista. Y voy a tener dos punteros, el nodo siguiente y el nodo anterior.
Y aquí, si se dan cuenta, en el constructor de mi nodo, lo que hago es que el siguiente apunta a nulo y el anterior apunta a nulo. Ambos punteros apuntan a nulo. Entonces aquí lo que se hace es que esto se va manipulando. Cada vez que yo voy insertando uno, el siguiente apuntaría al nodo que viene y el anterior apuntaría al nodo que está antes del nodo que yo creé. Esto lo vamos a ver mejor cuando les explique cómo insertar en la lista. Tal vez ahí se va a ver mejor el ejemplo. ¿Alguna duda? No. Ok, entonces vamos a continuar con lo que sería la pila. Aquí es donde recuerdo que yo en los comentarios les había colocado, en los comentarios del proyecto me preguntaban que qué diferencia había de insertar antes de la cabeza y después de la cabeza. Pues esta es una de las diferencias. Porque cuando insertamos después de la cabeza, el primero siempre va a seguir siendo el primero, podríamos decirlo. Insertamos un segundo dato y iría después del primero. Y así se mantiene el orden. Cuando insertamos después de la cabeza, se va manteniendo este orden. Pero cuando insertamos antes de la cabeza, lo que sucede es que la cabeza, en vez de ser el primero, pasa a ser el último. Porque si yo tengo 3 y agrego un nodo 7, pero lo agrego antes que la cabeza, lo que va a ocurrir es esto, que 7 va a pasar a ser la cabeza y 3 va a ir después, cuando el primer dato que yo había insertado era 3. Entonces ahí ya no, insertando antes de la cabeza, lo que ocurre es que ya no tendríamos una lista, sino tendríamos una pila. En este caso, las pilas es esa analogía que va insertando el primero que inserto, al final se vuelve el último. Y cuando voy sacando datos, el último en entrar va a ser uno de los primeros que salió. Y así es como se maneja la pila. ¿Alguna duda sobre la pila? En este caso, el nodo sería el que se utiliza sería el anterior. Creo que alguien utilizó el micrófono, no sé si preguntó algo, es que no se escuchó. La pregunta, en este caso, el nodo que se utilizaría sería el nodo, el de anterior. Para la pila. Sí, no, sí, no, No, no sé. no, Sí. para la pila utilizas igual el siguiente, utilizas el nodo siguiente. Lo que sucede es que aquí, Ah, ok. cada vez que vas insertando, vas agregando a la cabeza. Entonces, aquí lo que ocurriría sería que podríamos verlo así. Está Pedro, que es el primer dato que yo voy a insertar, que sería la raíz. Entonces, cuando yo inserto en una pila, lo que sucede es que si viene Juan, Juan pasa a ser la raíz y su siguiente pasa a ser Pedro. Si yo inserto Diego, Diego pasa a ser la raíz y su siguiente sería Pedro. Entonces prácticamente vas insertando antes de la raíz. Solo vas manipulando el siguiente. O sea, el nuevo que vas, el nuevo dato o el nuevo nodo se queda haciendo la cabeza y sus punteros siguientes apuntan a la raíz, a la que antes era la raíz. Entonces vas apuntando así. Por eso es que se crea una estructura tipo pila. ¿Alguna duda sobre la pila? Vamos a continuar entonces. La cola. La cola lo podemos ver como la lista simple. Porque en la cola igual, la regla sería que el primero que entra tiene que ser el primero en salir. La diferencia de la pila, porque la pila, el último dato que entra es el primero en salir. Entonces, una cola, el primer dato que entra es el primero que tiene que salir. Entonces, podríamos verlo como una lista simple.
Aquí la diferencia es en los recorridos, porque aquí para las pilas podemos agregar método que sea extraer nodo. Entonces, cuando ponemos un extraer nodo, lo que va pasando es que vamos obteniendo el último. Lo vamos jalando, lo vamos jalando. Y en la cola vamos jalando el primer dato. Y así. Lo podríamos ver como una cola cuando vas a comprar a algún lugar que tienes que hacer tu colita. Entonces todo funciona en el orden en el que vas llegando, en ese orden te atienden. Entonces así es como podríamos ver una cola. ¿Alguna duda de la cola? O sea, digamos, ingresé un primer dato, ese, cuando yo extraiga un nodo, ese primer dato es el que me va a extraer de primero. Ajá. Exacto, así es. En la cola. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ese nodo también lo puedo ver es como lo miraba con un vector, también lo puedo ver así a la hora de hacer pruebas. Como un vector. No sé si me Sí. explico. O sea, por ejemplo, cuando uno quería ver lo que se estaba ejecutando, lo podía ver en el vector, eso también lo puedo ver. Ah, ya te referís debugueando. Sí, exacto. Sí, es lo mismo, solo que ahí tenés que manejar como que fueran clases, ¿no? ¿Te acordás? Bueno, cuando debugueas y miras un objeto, Ajá, pero si tenés un objeto persona, puedes ver sus atributos. Entonces ahí sí, pasa lo mismo, tenés una lista, y entonces ahí lo que va a pasar es que tenés una lista y lo que te va a aparecer es un nodo raíz. Ese nodo raíz vas a poder como que desplegar su valor y su puntero siguiente. Cuando desplegas su puntero siguiente vas a encontrar que va a estar apuntando al nodo que sigue. Entonces podrías ver que es como una cadenita de objetos. No lo vas a ver así como el arreglo que te muestra en 0, en 1, en 2, en 3, que tiene cada posición. Aquí no, aquí tienes que ir accediendo a los siguientes, siguientes, siguientes y vas a ir viendo cada nodo siguiente. Aquí es diferente. Creo que igual podemos debuguear en el ejemplo que tengo y podrías verlo de esa forma. La cola de prioridad. La cola de prioridad, la diferencia con la pila y la cola normal es que aquí establecemos una prioridad. Podríamos decir, hacer un orden ascendente. Entonces, cada vez que yo ingrese un nodo, tengo que ir a revisar la posición en la que va a quedar. Entonces yo aquí ingreso un nodo por prioridad. Yo puedo definir 3 prioridades y ir revisando. ¿Va? Mi primer nodo tiene una prioridad alta, se queda ahí. Y mi primer nodo tiene una prioridad baja. Mi último nodo tiene una prioridad baja, pero yo tengo una prioridad media, entonces lo inserto en medio de los dos nodos. Y así es como se maneja la cola de prioridad. Aquí lo manejamos con alguna prioridad que nosotros establezcamos. Puede ser un orden ascendente, podemos manejar diferentes prioridades como alta, media, baja, podemos tener prioridades por números. Entonces aquí la inserción es diferente, aquí se tiene que ir buscando en qué posición va a quedar ese nodo, de acuerdo a una prioridad que nosotros establezcamos. Aquí para establecer esa prioridad se podría utilizar un if o una recursividad. Digamos, si quiero que se vayan ordenando de orden ascendente. Ajá, ahí cuando vas insertando puedes hacer un if. Podrías obtener el valor de un nodo y ver si mi valor que yo traigo es mayor que el valor que está actualmente en ese nodo, haces un if, va, preguntando. Y si cumple, pues lo inserto. Si no cumple, continúo recorriendo. Se puede hacer con if. Ok, Incluso ahí los gracias. recorridos se pueden hacer con while y dentro del while puedes ir verificando. Dentro del while puedes tener tus if. Ah, ya. Vamos a, Gracias. ajá, bueno, vamos a pasar a la lista circular simple. La diferencia de una lista simple enlazada a una lista circular es que
último nodo en una lista simple, si se dan cuenta, aquí lo manejo, vamos, es esta. Aquí, el último nodo, que es Diego, su puntero siguiente está apuntando a un valor nulo, porque no tiene nada. Entonces, en una lista circular, lo que ocurre es que el último nodo no va a apuntar a nulo, sino que lo que va a hacer es que va a apuntar a la raíz. Y ahí es donde se puede ver la estructura circular, porque prácticamente vamos a estar moviendo en círculos esto. Vamos a hacer un recorrido en círculos. Prácticamente podríamos decir que no tendría fin. Y en este caso se maneja igual. Tiene un nodo que tiene un valor y tiene un nodo apuntando a un siguiente que en dado caso puede ser en este caso no apuntaría a null, sino que apuntaría al último. Al primero, perdón, a la raíz. ¿Alguna duda de la lista circular simple? Este serviría como cuando quiero recoger un nodo. Si quiero, este me regresaría de Diego, me regresaría a Pedro, y así sucesivamente conforme a los datos que yo vaya ingresando. O sea, esto me Exacto. serviría como regresar al inicio de mi programa, al inicio de mi lista. Exacto, ajá. Esto es como para regresar al inicio de tu lista. Aquí puedes tener más y aquí insertas Carlos después de Diego. Entonces Diego, su siguiente sería Carlos. Y Carlos, que sería el último, su siguiente, regresaría a Pedro. Es un círculo, veámoslo como un círculo. Y esto se podría unir con esta circular se podría unir con una de cola, ¿o no? Con una cola. Ajá. Sí, o sea, la diferencia aquí es cómo va sacando los datos. Porque prácticamente esto se vuelve como una lista simple. Una cola podríamos verlo como una lista simple. La diferencia es que en una cola tenemos métodos sacar. Entonces el método sacar siempre va a ir sacando el primero que esté. Son métodos como que métodos extra. Entonces en la lista circular es como una lista simple. La diferencia es esa, que su último nodo tiene que apuntar al primero. Y la lista circular doblemente enlazada podríamos verlo como la lista doblemente enlazada. La lista doblemente enlazada tiene punteros siguientes y punteros anterior. Y si se dan cuenta aquí, mi primer nodo tiene su puntero anterior apuntando a nulo. Y su último nodo, su puntero siguiente apuntando a nulo. Entonces en la lista circular doblemente enlazada ocurre lo mismo. Tenemos punteros siguientes y punteros anterior, o nodos siguientes, nodos anterior. Y aquí la diferencia es que mi raíz antes, su anterior apuntaba a nulo. Entonces, en este caso ya no va a apuntar a nulo el anterior, sino que va a apuntar al último. Y el último nodo, como en la lista circular simple, va a apuntar al primero. Entonces, aquí la diferencia sería el nodo anterior. El nodo anterior de la raíz apunta al último. Entonces, ahí pues, tenemos prácticamente otra vez la misma estructura circular y un recorrido que podría llegar a no tener fin, porque estaríamos recorriendo, podríamos empezar un recorrido del final al inicio, irnos así o del inicio al final y continuar en círculos. Dice, hay una pregunta y en la lista circular recorre y busca primero el primer dato, luego el siguiente. Sí, en la lista circular sería, recorremos la raíz, pasamos por la raíz y nos vamos al siguiente, y cuando llegamos al último, lo que ocurre es que el último se regresa a la raíz. Gracias por que ya no tenía mucha carga, gracias. Una pregunta. Ajá, sí. Por ejemplo, si yo tengo una lista doblemente circular Ajá. y yo lo que quiero es
pero yo los ingresé de forma al inicio, o sea que quedó en forma de pila. Ajá. Entonces, al sacar los datos, yo puedo volver a apilar esos datos y quedaría como en forma de lista, ¿no? Ahí lo que tendrías que hacer, bueno, como ahí está guardado en tipo pila, Ujú, prácticamente lo que vas a hacer es cuando tengas un recorrido. ujú. En este caso, prácticamente vas a estar siempre en el recorrido sacando el último dato que ingresaste. Ajá, Entonces yo ahí saco tal el vez último. prácticamente tendrías que ir a sacar el último dato de la lista y recorrer por decirte, al revés. Tendrías que irte, en este caso, el del 3 manejar un recorrido con los anteriores. Por Ok, decirte, el 3 pero, sería el primer dato que ingresaste. Entonces, del 3 te tendrías que ir al 4, del 4 al 8. ok, pero si yo le hago Ujú. un pop a la lista, me queda igual. Y hago un método que me lo apile otra vez, quedaría como una lista. Una Mm, lista primero, después del segundo, hasta el tercero, cuarto, quinto, sexto. Porque así lo hice en el creo que proyecto tal vez. anterior, Ajá. Y te funcionó. eh, y me funcionó. Ajá. Ok. Bueno, sí, ahí depende de la forma en la que lo vas trabajando. Ok, gracias. Ajá. Y bueno, la parte de manejo de archivos la vamos a ver la próxima semana. Esto más que todo es para archivos para escribir archivos. En el proyecto, la parte de escritura de archivos creo que no la tienen que manejar tanto. Tienen que manejar más que todo cómo abrir imágenes, que son las clases que que están en la sección de materiales. Pasando al ejemplo, lo que les comentaba. Para una lista simple tenemos lo que son los nodos. Entonces aquí en los nodos yo puedo llegar a tener datos. ¿Sí? Pues por decirles, si yo quisiera un registro de personas, ¿verdad? Puedo tener nombre, edad, puedo tener teléfono, puedo tener los datos que yo quiera. Y aquí en mi constructor yo tendría que inicializarlos. Aquí podemos inicializar estos datos. Desde acá podría ver yo un edad y aquí poner que la edad de esta sea igual a la edad que voy a recibir. O puedo dejarlo así y después irlo manipulando. Cualquiera de las dos formas. Y aquí sus punteros siguientes sería apuntando a nulo. Y aquí puedo yo hacer un encapsulamiento de los datos. Los get y los setter que tengo. Tengo get siguiente, set siguiente y así. Eso lo puedo manejar de la forma en la que yo quiero. Aquí igual va, solo creamos la clase nodo. Y para hacer los get y los set, como les había explicado en clases anteriores, podemos utilizar la opción de insertar código. Y aquí le podemos dar que genere. Bueno, aquí le vamos a dar refactor. Aquí creo que está. Creo que no me está apareciendo, pero aparece una opción que es generar los setters y los getters. Y ahí los podemos crear. No me aparece la opción ahorita. Bueno, esto igual lo podemos escribir nosotros o darle la opción a NetBeans que nos la genere. La inserción de la lista simple. Entonces, aquí primero tenemos que manejar un nodo raíz, que es como el inicio de nuestra lista. Y aquí en nuestro constructor de nuestra lista tenemos que inicializar nuestra raíz como nula. Y aquí tenemos los métodos como les mencionaba, podemos tener agregar, recorrer, buscar y eliminar.
En este caso, cuando yo agrego en una lista, lo que hay que hacer es crear un nodo. Creo un nuevo nodo que va a ser el nodo que voy a guardar. Entonces aquí le doy nodo nuevo es igual a uninodo. Creo el objeto. En este caso, como yo les comentaba, podría haber tenido en mi constructor que aquí mandarle de una vez la edad o manejarla de esta forma. Nuevo.set de edad y le coloco la edad. Entonces ahí lo que estoy haciendo es crear un nodo. Solo estoy creando únicamente el nodo, no he hecho nada. Y en este constructor, aquí es donde mi siguiente lo está colocando como nulo. Luego, lo primero que tengo que hacer es verificar si la raíz está vacía. Entonces aquí lo que hago es que verifico. Obtengo la raíz y si la raíz es nula, entonces el nodo que yo acabo de crear pasa a ser la raíz. Entonces con este dis.cerRaíz lo que hago es que a mi lista simple le estoy asignando el nodo que acabo de crear, lo estoy asignando como la raíz. Si en dado caso la raíz no fuera nula, en este caso podríamos decir que es cuando ya tengo un primer elemento, lo que tengo que hacer es crear un nodo auxiliar que va a ser mi raíz. Y lo que hago aquí es, como les explicaba, hacer un recorrido. Entonces lo que hago es verificar un while en donde obtengo el siguiente. Podríamos decirlo, si el siguiente de la raíz no es nulo, entonces voy a decir que mi auxiliar va a ser igual al siguiente de la raíz. Y en este caso, si el nodo auxiliar que yo tengo, su siguiente no es nulo, entonces prácticamente entro al while y asigno nuevamente que mi auxiliar va a ser igual al siguiente de nodo que tengo. Entonces hago este recorrido hasta obtener el último nodo de mi lista, porque el último nodo de mi lista, su siguiente va a ser nulo. Entonces aquí prácticamente lo que estoy haciendo con este recorrido es obtener el último nodo de mi lista. Al obtener el último nodo de mi lista, lo que yo hago es colocarle su siguiente como nulo, como el nuevo nodo que yo voy a insertar. Entonces, auxiliar.set siguiente, lo que yo estoy haciendo es que el nuevo nodo que yo voy a agregar, lo voy a colocar como que sea el nodo siguiente al último que tengo en mi lista. Y así es como se va haciendo la inserción al final. Esta sería prácticamente la lista simple. Porque yo me he dado cuenta que en internet manejan las dos formas. Y la mayoría de los videos que hay y tutoriales que hay en internet manejan la inserción antes de la raíz. Entonces, por eso es que el primer dato que ustedes meten termina siendo el último. En cambio, de esta forma, aquí sí el primer dato que yo ingreso es la raíz, y con este recorrido del while que yo estoy haciendo para encontrar mi último nodo, yo logro colocar que exactamente que el último nodo que yo creo sea un nodo nuevo y sea el último. Entonces ahí prácticamente con este método yo voy manteniendo el orden. ¿Alguna duda del método agregar? Sí, una duda. Ajá. Ahí, ¿cómo haces el tamaño? Porque yo con mi método lo que hice fue crear un contador de tamaño para poder siempre recoger el último elemento que ingresé. Ah, ya, ya. Sí, o sea, tú aquí pues manejas con tamaño. Sí, en este caso yo ni manejo tamaño. O sea, si yo quisiera saber el tamaño, yo tendría que recorrer toda la lista para saber cuántos elementos tengo. Ok, pero yo lo hice con un contador, está bien. Sí, sí, lo podías manejar así. No había Ok, ninguna entonces. restricción en cuanto a eso. Ajá. Sí, porque incluso aquí este método se podría hacer también como que verificando el tamaño. Entonces, hasta Ujú. cuando llegues al tamaño que sea tu último, ese sería tu último nodo. Pero al menos esta forma de insertar, considero que es cuando ya, al menos aquí yo ya no quise tener un nuevo tamaño. Entonces, yo hago un Ujú. recorrido.
Y aparte este método me sirve también para hacer mi método recorrer. Si se dan cuenta aquí en mi Ok. método recorrer, tengo lo mismo. Tengo ese mismo while. Solo que aquí este while es cuando no sea nulo el nodo. Entonces aquí para el método recorrer yo obtengo la raíz y voy, si la raíz no es null, o en este caso creo un nodo auxiliar al cual estoy asignando la raíz. Si ese nodo auxiliar no es nulo, imprimo los datos que tengo de ese nodo y digo que mi auxiliar ahora va a ser igual al auxiliar siguiente. Y así se va a ir el while hasta cuando sea nulo, que ya sería el último nodo. Prácticamente estaría teniendo el recorrido. Entonces, si alguien tiene alguna otra duda. Acá se pueden utilizar, poner una lista dentro de una lista. Sí, se puede. Entonces, eso lo tendrías que hacer aquí. Veamos, por ejemplo, yo aquí tengo una lista doble. Entonces, yo aquí en este nodo podría tener un elemento que sea de tipo de lista doble. Lista doble. Entonces, aquí solo tengo que importar el paquete. Prácticamente ya lo tengo. Entonces, aquí cuando vas a insertar en tu lista, cuando vas a agregar, entonces aquí tendrías que pedir una lista doble. Y aquí lo que habría que hacer sería que tu nuevo nodo punto. En este caso, como no tengo el set de la lista doble, lo puedo hacer así, que mi nuevo punto lista doble sea igual a la lista que estoy recibiendo. Entonces prácticamente ahí ya estaría teniendo una lista dentro de esta otra lista. Pues, o sea, poder tener, Por por decirte ejemplo, aquí lo que estoy haciendo, cada nodo está teniendo su propia lista doble. una lista dentro de cada nodo. Una lista doble dentro de cada nodo, exacto. Ajá. Aquí ahí tendría el Pues, concepto de lista de listas. Aquí tendría una lista simple y cada nodo de esa lista simple tiene una lista doble. y así es como debemos de hacer el proyecto, a meter, por ejemplo, el usuario y que dentro de ese usuario tenga las categorías que serían las Ajá, listas dentro del usuario. exacto. Por decirte, ahí tenés que tener una, no recuerdo qué estructura es para los usuarios, pero supongamos que es una lista simple. Entonces tenés tu lista de usuarios, ¿va? Entonces tu nodo de tu lista simple, en este caso tendría que tener, en este caso aquí tendrías que tener tu lista doble de categorías. Entonces aquí podrías llamarla lista doble de categorías. Y entonces en esta lista doble, podríamos decir que fuera esta lista doble, entonces en el nodo de tu lista doble tendrías que tener los datos de las categorías. Y aquí en cada una de estas listas puedes agregar otras listas. Y así es como manejas el concepto de listas de listas. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Vamos a continuar entonces. Y vamos a ver cómo es que vamos a agregar. Bueno, este es mi agregar de mi lista simple. Entonces aquí lo que va a pasar es que si yo ingreso 1, 1 va a ser la raíz. Lo vamos a... Entonces aquí 1 sería la raíz. Luego, si yo tengo, permítanme, solo se están uniendo más. En este caso, yo ingreso y 1 sería mi raíz. Luego de que ingresa 1, el siguiente de la raíz sería 2.
Cuando yo ingreso el 3, el siguiente de 2 sería 3. Cuando yo voy a ingresar 4, el siguiente de 3 sería 4. Y así se va la lista. Entonces aquí yo voy a ingresar todos estos datos. Aquí lo que yo tengo que hacer es, primero declaro mi objeto. En este caso, tengo mi nodo, mi clase nodo. Tengo mi clase lista, donde tengo todos mis métodos de agregar, recorrer, buscar, eliminar. Tengo todos mis métodos, entonces me voy a la clase en la que yo voy a estar trabajando. Y lo que hago es crear un objeto de la lista. Entonces, creo un objeto de tipo lista simple, le pongo su nombre de la variable, la inicializo. En este caso, cuando yo inicializo mi lista, aquí, si se dan cuenta, estoy poniendo que la raíz sea nula. O sea, estoy indicando que cuando yo creo una nueva lista, siempre su raíz va a ser nula, porque es una nueva lista. Luego, lo que hago es ir agregando, y lo que hago es que de mi variable que se llama lista nueva, voy a mandar a llamar su método agregar. En este caso, si se dan cuenta, lista nueva punto, y tengo los métodos, agregar, buscar, eliminar, recorrer. En este caso yo quiero agregar. Y ahí lo que voy a hacer es ir agregando mis datos. Ahí está. En este caso yo voy a agregar el 1. Y así me voy hasta que agrego todos los datos que yo quiera. Y por último voy a hacer un recorrido de la lista. Y este método de recorrer es el que ya les había explicado, que era este, que va a ser un print con un texto que va a decir valores en la lista, y lo que va a pasar es que me va a ir imprimiendo los datos. Voy a correr. Si se dan cuenta, en este caso me dice valores en lista y me muestra 1, 2, 3, 4, 5, 8, que son los valores que yo inserté, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Y me los mostró todos juntos porque mi método recorrer no tiene salto de línea. Aquí yo le puedo colocar el salto de línea. Ya los voy a obtener como una lista. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 8, que son los valores que yo inserté, y me los imprime en el orden en el que yo los guardé. 1, 2, 3, 4, 5, 8 fue el orden en el que yo los guardé, y en ese orden me los muestra. ¿Alguna duda de la lista simple? ¿O de alguno de los métodos? Entonces aquí voy a debuguear para que veamos qué es lo que sucede. Y preguntan para buscar. Bueno, les voy a explicar el método de buscar. Cuando buscamos un dato, en este caso que sería este método, prácticamente tenemos un dato específico. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es que voy a retornar el nodo que tenga ese dato. Entonces, aquí lo que haces es que, en este caso, como mi lista es de edades, yo voy a buscar una edad. Entonces, tengo que recibir lo que, en este caso, el método buscar, mandamos el parámetro de lo que queremos buscar. En este caso, como mi lista es de edades, yo voy a mandar como parámetro una edad, que va a ser la que se va a buscar. Entonces, para buscar, obtengo mi raíz, hago un nodo o auxiliar o temporal, como quieran llamarle, obteniendo la raíz. Y luego hago el mismo recorrido con el while. Y aquí lo que va a pasar es que, en este caso, cuando recorremos, yo lo que hago es que imprimo el dato.
Entonces, para buscar, yo no voy a imprimir el dato, sino que yo voy a usar ese dato para compararlo con el dato que yo traigo en los parámetros. Y si es igual y lo encuentra, yo voy a retornar el nodo que tiene ese valor. Entonces, yo estaría retornando este nodo. Y aquí, si no, bueno, como mi if lo que hace es preguntar si el nodo en el que estoy ahorita, su edad es igual a la edad de los parámetros, si se cumple, retorno ese nodo. Si no se cumple, en este caso lo que yo voy a hacer es que voy a continuar con el siguiente nodo. Entonces mi nodo auxiliar ahora va a ser igual al siguiente del nodo en el que yo busqué mi edad. Como no era este, entonces lo que yo voy a hacer es que mi nodo auxiliar ahora va a pasar a ser el nodo siguiente en el que yo estoy. Y así, hasta que, no sé, hasta que lleguemos hasta el final de la lista. O hasta que lo encontremos. En dado caso, aquí yo podría imprimir también algo así como que lo encontró. Podría poner, encontré el dato. Y así, y no retornar nada. Este método lo podemos hacer string del tipo que querramos. En este caso, lo ideal es que sean nodos, porque cuando estamos trabajando con listas, normalmente cuando buscamos un nodo es para hacer alguna modificación. Entonces, en dado caso, si yo aquí quisiera buscar un nodo, tendría que crear un nodo. Y aquí voy a importar el paquete de listas. Ajá. Un nodo. Y le voy a llamar nodo buscado. Igual a lista nueva. Punto buscar. Por ejemplo, yo voy a buscar el 4. Y ahí lo que va a pasar es que cuando yo ya tenga aquí mi método buscar está retornando el nodo en el que está en ese valor. Entonces aquí yo estaría obteniendo ese nodo y a ese nodo yo puedo hacerle modificaciones. Entonces aquí nodo buscado. Punto, podríamos decir C de edad. Le voy a cambiar la edad. Ya no va a ser 4, sino que ahora yo quiero que ahí tenga un 11. Para eso es que por lo general el método buscar se hace de un tipo nodo. Porque si fuera de personas, por decirles que tuviera mi nodo DPI, nombre, apellido y un sueldo, por ejemplo. Pero entonces ahora yo a ese usuario le voy a cambiar su sueldo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que en el método buscar mandar su número de DPI, que sería por el cual lo vamos a buscar. Y cuando yo ya obtengo ese nodo, entonces el nodo buscado tendría propiedades como nombre, DPI, edad y sueldo. Entonces aquí sería punto set sueldo y el nuevo sueldo. Por eso es que a veces el método buscar se trabaja devolviendo nodos. O incluso podemos tener el método modificar. En el método de modificación, lo que haríamos es que cuando lo encontremos, en vez de imprimir o retornar algo, pondríamos auxiliar.edad es igual a, aquí tendríamos que tener como una nueva edad para un método modificar. Pues aquí podríamos tener que auxiliar.edad sea igual a la nueva edad. Entonces no estaría retornando nodos ni nada y de una vez estaría haciendo alguna modificación. Pero en este caso mi método es de búsqueda. ¿Alguna duda? Exacto, el nuevo nodo sería el modificado. Es que no, cuando modificas nodos, no, no estás creando nuevos nodos. No te referías a este. Si es este nodo, prácticamente lo que estoy haciendo es que este nodo que está aquí
es igual al nodo que está en esta lista. Los estoy igualando. Entonces, si yo modifico este nodo, como es igual al nodo de esta lista, se está modificando este nodo también. Así es como funciona, porque prácticamente estamos trabajando por referencia. Entonces, prácticamente podríamos decir que este nodo está apuntando a la misma posición de memoria en la que está este otro nodo. Entonces, si yo modifico este, también se modifican los valores del nodo que está en esta posición de la lista. ¿Alguna otra duda? Entonces, le voy a modificar la edad y lo voy a recorrer. O sea, entonces ahí estaría. Lo primero que hace es recorrer, los ingreso todos los datos y recorro la lista. Entonces, cuando yo recorro esta lista, ocurre esto. Me imprime esto. Luego, lo que yo hice aquí fue buscar mi nodo que tuviera el valor de 4. Y luego, con mi nodo, como mi método buscar me retornó un nodo, lo que yo hice fue que ese nodo yo le cambié la edad, que ya no fuera 4 y que ahora fuera 11. Y lo vuelvo a recorrer. Entonces, en el nuevo recorrido ya no está el 4, sino que en vez del 4 está el 11, porque yo ya lo modifiqué. ¿Alguna duda? Dice, de tener varios nodos, el apuntador del primero va al segundo nodo, o siempre mantiene su valor de nulo. O sea, sí, o sea, cuando primero supongamos que tengo la lista vacía. Yo ingreso un nodo. Ese nodo se convierte en la raíz, pero como no hay más elementos, su siguiente sería nulo. Pero cuando yo ingreso un siguiente nodo o un nodo nuevo, lo que va a pasar es que la raíz se mantiene siendo la raíz, pero la raíz ya no va a apuntar a nulo, sino que la raíz va a apuntar al nodo nuevo que acabo de crear. Así es como se va trabajando. Igual, si yo ingreso un tercer valor, lo que va a ocurrir es que ese tercer valor tendría que ir después del segundo. Entonces, el segundo estaba apuntando a null antes de insertar el tercer valor. Lo que va a pasar es que el segundo nodo ahora va a apuntar su siguiente al nuevo nodo. Y así es como se va a ir. Dice, esta duda creo que es del proyecto, porque dice que sí. De la clase estructura de datos debo implementar todos los métodos o los que yo considero que voy a utilizar. Sí, implementar los que consideres que vayas a utilizar. Pero sí tienen que, o sea, si es un recorrido, el que te está dando la clase estructura de datos, si vas a usar un recorrido, tenés que utilizar ese. No puedes crear otro método. Bueno, vamos a continuar. Aquí lo que voy a hacer es que voy a debuguear para, para ver cómo es que va trabajando todo esto. Aquí vamos a... Creo que no le di. Ahí está. Va. Ya estoy debugueando. Entonces aquí lo que va a pasar es que si se dan cuenta aquí mi lista simple no está inicializada todavía. Vamos a ir con los pasos. F7. Vamos a entrar al constructor.
Entonces, cuando entro al constructor de la lista simple, lo que va a pasar es que se va a ir a la lista simple, al constructor, y va a pasar por aquí era F8. Va a pasar por la raíz y le va a asignar su raíz nula. Y va a salir. Luego continuaríamos con la siguiente línea, que sería la de agregar. Voy a darle, vamos a ejecutar ese método de agregar y le doy F7. Entonces, cuando yo agrego, tengo la edad que le mandé por el parámetro, que sería 1. Yo creo un nuevo nodo. Luego de que creo ese nuevo nodo, a ese nuevo nodo yo le voy a agregar una edad. Entonces, el nuevo nodo que yo creé ahora va a tener en su valor, en su variable edad, 1 y su puntero siguiente, nulo. Continúo. Entonces, en este if lo que va a pasar es que va a preguntar si la raíz es igual a nula. Y la raíz en este momento es nula. Entonces entra este if. Y aquí lo que va a hacer es que la raíz ahora va a ser igual al nuevo nodo que yo creé. Y termina la ejecución. Y regresa aquí. Entonces, cuando yo agrego un segundo elemento, voy a entrar a este. En mi método agregar ocurre lo mismo. Ahora la edad que mandé por el parámetro sería 2. Creo mi nuevo nodo y le establezco la edad. Entonces mi nuevo nodo tiene, en su edad tiene 2 y su puntero siguiente es nulo. Entonces aquí va a preguntar si la raíz es nula. Como la raíz no es nula, entra al método else. Y aquí lo que va a pasar es que voy a obtener la raíz. Entonces aquí mi nodo auxiliar va a tener el valor de la raíz. Y se recuerdan, la raíz tiene el valor de 1. Entonces mi método auxiliar mi nodo auxiliar tiene que tener el valor de 1. Verifico que tiene auxiliar y tiene 1 y su siguiente nulo. Porque es el primer elemento. Entonces aquí lo que va a hacer este while es preguntar si auxiliar punto siguiente es nulo. Y en este caso, este es mi auxiliar. Vamos a ver su siguiente. Su siguiente es nulo. Entonces lo que va, el while pregunta, auxiliar.get siguiente es nulo. Entonces no haría las acciones del while. Y se queda aquí. Entonces, como el siguiente de auxiliar es nulo, eso quiere decir que ese es el último elemento de la lista. Y que su siguiente de ese nodo tiene que ser el nodo nuevo que yo acabo de crear. Entonces lo que yo hago aquí es que digo que auxiliar.set siguiente, estaría diciendo que el siguiente del nodo auxiliar va a ser el nuevo. Y lo establezco. Y ahí es donde se sale. Solo voy a hacer este último debugueo para el 3 para que veamos. Y entonces aquí vuelvo a entrar. Aquí. La edad ahora tiene que ser 3. Creo mi nuevo nodo. Le establezco una edad, entonces mi nuevo nodo tiene, en su edad tiene 3 y su siguiente nulo. Pregunta si la raíz es nula y como no es nula se pasa al else. Entonces en mi nodo auxiliar voy a obtener la raíz. Obtengo la raíz y aquí pregunto. Vamos a ver qué tiene. Entonces su edad es 1 porque ese es el valor de la raíz. Entonces, ¿su siguiente es nulo? No, su siguiente ya no es nulo. Su siguiente ahora está apuntando a un nodo. Entonces, aquí entraría el while. Entonces, ¿el siguiente de auxiliar es nulo? No. Entonces, lo que va a hacer es que ahora auxiliar se va a convertir en el siguiente de nulo. En el siguiente de la raíz, perdón. Entonces, aquí prácticamente tendríamos que el nodo auxiliar ahora va a ser el nodo que tiene el valor de 2. Lo voy a pasar aquí y vamos a ver los valores de auxiliar. Ahora auxiliar tiene en su edad 2 y su siguiente nulo. Entonces aquí lo que va a pasar es que como ya es nulo, ya no va a entrar al while. Y eso quiere decir que ahí encontré el último nodo de la lista. Entonces se regresa y mi nodo auxiliar en este momento es el que tiene el valor de 2. O sea que podríamos decir que ese método lo que hace es
encontrar el último nodo de mi lista y lo hace verificando los siguientes, porque si no es el último nodo, sus siguientes no van a ser nulos. Entonces, hasta que el siguiente sea nulo, nos va a indicar que ese es el último nodo de la lista. Y aquí lo que va a pasar es que este auxiliar punto su siguiente va a ser igual al nuevo. Establece el nuevo y ahí ya tengo mi tercer nodo insertado en esa lista. Y así se va a ir con los demás, 4, 5 y 8, hasta que ingresa. Entonces aquí lo que preguntaba el compañero si se podía ver los valores como el del arreglo, era lo que yo le comentaba, que cuando en un arreglo, aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tenemos los valores. En una lista tenemos la raíz, mi nodo raíz. Entonces mi nodo raíz tiene la edad de 1 y tiene un siguiente. Y ese siguiente tiene una edad de 2. Entonces aquí lo que está pasando es que su siguiente es un nodo. Ese objeto nodo tiene una edad de 2 y a la vez tiene un siguiente. Y ese siguiente tiene una edad de 3 y a la vez tiene un siguiente. Tiene nodos siguientes. Ahí es donde se va formando la utilización de los nodos siguientes. Y se va así. Su siguiente del valor 4 tiene un siguiente que es un nodo que tiene un valor 5. Y su siguiente tiene un nodo. Y el siguiente tiene una edad de 8 y en este caso su siguiente es nulo. Entonces prácticamente eso quiere decir que cuando su siguiente es nulo es porque es el último elemento de la lista. Y así sería como podemos ir viendo los valores y podemos ir viendo los siguientes para verificar si estamos insertando bien o no. Entonces no sé si tienen dudas. Diana, ¿y nos vas a subir este ejemplo a clase? Les voy a compartir únicamente el de la lista simple, para que tomen como una idea. Ok, No les gracias. compartiría el de la lista doble. Ajá. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Dice lo que le da la posición entonces es el auxiliar, ya que se va cambiando. El auxiliar lo que está haciendo es como por decirte, así, es como un temporal, ¿va? Un temporal que lo vamos usando para ir colocando ahí los nodos. Conforme vamos recorriendo, vamos colocando nodos ahí. Podríamos verlo como un apuntador. Ese auxiliar, prácticamente el auxiliar a veces es el nodo 1 y conforme se va recorriendo va tomando el valor del nodo 2, luego va tomando el nodo que tiene el valor 3 y así. Ese auxiliar se va moviendo con todos los nodos. Solo nos sirve para ir pasando los nodos. El método buscar ahorita. Lista simple, el método buscar. Aquí está. Este es el método buscar. ¿Alguna otra duda? Una pregunta con respecto al proyecto. Ok. No se tienen que guardar los archivos en esta práctica. Los Esta parte, archivos. sí, o sea, guardar las listas en un archivo. Para cuando se quiera la Mira, aplicación, poder recuperar la información. ok, sí lo tenés que hacer porque la lista, yo les compartí un tutorial de la interfaz serializable, que en el Ujú, proyecto dice que esa es la que tienen que utilizar. ujú, Entonces también les compartí un video. Y ujú. si se dan cuenta, en ese video, para los que ya lo vieron, hay un objeto persona. Sí. Y lo que hace es que prácticamente podrías ver que en vez de ese objeto persona, podrías tener el objeto lista simple. Ujú. Entonces ahí tendrías que implementar la interfaz serializable y prácticamente lo que estarías haciendo es escribir el archivo con todos los valores de esa lista simple. Pero eso lo hace automáticamente la interfaz.
Sí, pero si lo hago en la interfaz serializable, los otros métodos que implementé en las otras listas, porque no solo implementé los mismos que aparecen en la interfaz serializable, sino que implementé otros. Esos no se Ajá. podría, esos no se serializan, ¿o sí? Mira, pues, o sea, ¿te referís a que tenés lista de listas? No, tengo otros métodos dentro de las listas que Es que mira, pues, lo que la interfaz heredan serializable hace es guardarte los valores. Ujú, O sea, no los métodos, los valores. Entonces, cuando ujú. tú cerras tu aplicación, se guardan todos los valores que están ahí en esa lista. Sí, Levantas pero, tu aplicación y podríamos decir que es como que esa lista obtiene todos los valores otra vez. O sea, ok, estos métodos no, o no sea que tendrías que trabajar así. es con la interfaz que yo tengo que trabajar el archivo, Ajá, con pero, la interfaz serializable. pero si yo los serializo, son los objetos que tienen las listas, no es lo mismo, o me bajan puntos por eso. Vamos a ver, tú decís que estás solo serializando los nodos. Sí, solo los objetos nada más. Los Y después nodos. volver a crear la lista y meterla otra vez, y así, así. Ah, ya, ya. Pues ¿No se no, puede? sí O podrías tengo que hacerlo aprender a así. usarla. O sea, te referís a que tú estás serializando los nodos. Ujú. Entonces, cuando ejecutas tu aplicación, lo que sucede es que tenés como que un montón de nodos. ¿A eso te referís? Ajá, ajá. Y como Tenés- los voy ingresando en el mismo orden, como en el que los saqué. No, no habría problema. Sí, porque yo busqué videos, tutoriales en internet para serializar esa interfaz y, o sea, ya está serializada, pero implementarla en un archivo, no sé cómo. Ok, sí, bueno, sí puedes así como que solo los nodos. ¿Va? Es más trabajo porque Ujú, cuando levantas tu aplicación, ujú, prácticamente estás leyendo nodos y los estás haciendo guardar a la lista. ujú. Ajá, eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que Lo que estás yo tengo que haciendo. hacer. Y entonces Ajá. sería menos trabajo si serializaras la lista, porque entonces cuando levantes tu aplicación ya tendrías la lista levantada, no tendrías que estar o sea, Ok. volviendo a insertarle nodos. Y si serializo la lista, sería hacer un instance off para que sepa de qué lista estoy serializando. Ajá, con un instance of puedes saber de qué tipo es. Ajá. Voy a ver, tal vez puedo serializar la lista. Y sí, porque entonces ahí ya solo prácticamente guardas el objeto lista y cuando levantas tu aplicación ya tenés el objeto lista otra vez. No Ok, tendrías que hacer eso de insertarle los nodos nuevamente. ok. Sí, ya no tendría que hacer ni pop ni nada de los nodos. Ah, ajá, exacto. Ok. Otra pregunta con respecto al proyecto. Eh, yo no leí, como que no leí muy bien el proyecto y usé el JFill Chooser para abrir las imágenes y obtener el Ok. path. Y Sí, al mira, darle el crear, JFile Chooser sí lo puedes usar. Lo puedes usar únicamente para obtener la ruta de la imagen ok, cuando vas pero a cargarla. a la hora de abrir la imagen, de crear la imagen, yo la tengo que usar con el Image Helder, si no estoy mal. Según La interfaz la Image parte del Helder. proyecto, ajá, sí La tendrías que interfaz usar esas clases. sí, uf, pues que ya lo había hecho, ya me funciona el programa. Pero fíjate que, vamos a ver si tengo ese material. Aquí lo tengo. Ajá, esa interfaz es más Helder en la que no entiendo yo cómo utilizarlo. De ahí dice varios métodos que obtiene el nombre del archivo, o sea, el path, la ruta. Y hay unos de abrir. Yo ya tengo el de abrir, pero no sé cómo aplicarlo ahí. Ok, ya pues. Aquí obtener este handle file name, prácticamente aquí lo tendrías que igualar a la ruta que te dio el JFile Chooser, Ajá. aquí en este caso. Ujú. Luego aquí en el read file, aquí es donde te puedes hacer uso de la clase imagen y o se menciona en el enunciado.
La file input stream. Ajá, y espérame, Esa que es la aquí que yo hay usé, la clase file input string y la clase file output string, para que me pudiera abrir y crear imagen. Pero es que ahí me devuelve, por ejemplo, en la de output string, necesito como argumento el arreglo de bytes de la imagen. ¿Cómo hago eso? ¿no? Si ahí no puedo modificar el argumento de la clase Mira, abstracta. aquí está el ejemplo de cómo podías leer la imagen. Ajá. Mira este read file. Entonces prácticamente aquí lo que está pasando es que esta clase, esta es una clase ejemplo. Ujú, Esta es la que hace la copia. Entonces ujú, lo que pasa es que esta clase hereda de la clase ImageHandler, que sería esta. ujú, Esta es una clase abstracta. ujú. Que implementa todos los métodos de la clase Entonces, ImageHandler. esta clase abstracta lo que sucede es que aquí nos va a dar como que la definición de los métodos, ¿no? Ujú. Si te das cuenta, son métodos. Estos son abstractos, el read file y el generate files. Son abstractos. Sí, sí. Entonces, en la clase handler copy, lo que hacen es que aquí generan el nombre de la imagen. O sea, Ajá. este nombre tiene que ser el nombre que vas a leer con el JFile Chooser. Ok. Y si te das cuenta, ahí decía el enunciado que las imágenes que van a hacer una copia les tenían que agregar el prefijo copy para generar. Ah, Le agregaban el prefijo copy y el nombre de la imagen. o sea que no pueden ser el mismo nombre que las que aparecen cuando ellos lo buscaron donde tenían las imágenes. Eso es lo que me refería, que esta clase es como que una clase ejemplo. Entonces, Ah, tú tenés que hacer eso. Hay una parte en el enunciado en donde les dice qué clases tienen que crear y les ujú, dicen que hereda de imagen handler. Entonces, esta es una de esas clases que hereda de imagen handler. Entonces, ujú. prácticamente esta te sirve como para guiarte cómo puedes implementar los métodos. Más o menos es lo Entonces, que yo. ajá, Bytes. entonces en este caso tenés el método readFile y prácticamente en esas otras tendrías que hacer esto con el file input stream. Ok, sí, es más o menos lo que yo hice. Aquí está. Pero sí Ah, tenés que hacerlo implementando esto, porque sí, al o sea menos sí. que, o sea que en la lista dobles de imágenes lo que tiene que decir es copy y el nombre de la imagen. Ajá. Ah, ok. Bueno, no, esta clase es para hacer la funcionalidad donde dice que podemos tener copias de imágenes. Ajá. O sea, esta es Pero, para esa funcionalidad. Esto lo puedes cambiar, ¿va? Por eso te enseñaba la clase de JP Handler. Aquí está. Bueno, esto es como un ejemplo, ¿va? Pero por decirte, si yo creara ahorita otra clase, ¿va? Que se llamara ver imagen, algo así, ujú, o al abrir imagen, ¿va? Entonces yo tendría que hacer que herede de imagen handler y estos métodos se me van a crear como que vacíos, ¿va? No van a ajá, tener nada, yo lo tengo que implementar. sí. Entonces aquí cuando yo reciba el nombre, yo aquí le puedo cambiar por lo que yo quiera. Entonces en ese caso, si no le vas a cambiar el nombre y solo la vas a abrir, le puedes quitar esto. Ah, Y solo dejar así, entonces. solo, ajá. Pero eso, Y eso entonces es solo en la implementa. otra fase del proyecto. Eso es para, este de copy es para la otra fase. Sí, sí, sí. Ajá. Ok. Entonces sí, solo Pero más o menos aquí está como que el ejemplo. aplico esa de Image Handle y lo tendría. Ajá. Vamos a ver, aquí Ok. yo tenía el enunciado para comenzarlo. Si es que no había entendido eso, gracias por explicar. Solo usé el file y le di new icon image y ya. Y aquí también habla en la parte de acá. Aquí tienen que tomar en consideración lo de la categoría general. Eso sí, ya lo va a Ajá. hacer automático. Y aquí igual va. Lo del copy era para esto, donde, en la parte de acá donde decía que podías hacer copia. Ujú. Entonces aquí hay una sección en donde habla acerca de lo que podemos heredar. Entonces aquí te describe
cuáles son las 3 clases. La Imagen Handler, Sí, que es lo la acabo de que... ver. Ajá. Ujú. Entonces prácticamente aquí el enunciado te recomienda, tiene que crear estas clases y que estas clases hereden de Imagen Handler. Entonces en BPM Handler Copy puedes ver como que la estructura que tendrías que utilizar para estas también, haciéndole modificaciones. Porque si te das cuenta, para la clase de copiar, se le tenía que agregar el prefijo copy, aquí, en la imagen generada. Decía que se le tiene que agregar copia colores, ¿no? Al nombre. Si el nombre es colores, le agregas el prefijo copia. Entonces, por eso es que en esta clase, aquí, le agregan el prefijo copy. Ah, ok. Ajá. Y aquí, Sí. por decirte, si la imagen fuera de los colores, aquí te dice, va, que las imágenes resultantes tienen que tener, si es la imagen en rojos, red y el nombre de la imagen, green y el nombre de la imagen. Entonces, estas clases es como que vas a crear otra clase, una de estas clases de acá, donde diga colores, por decirte esta, Imagen Handle Colores. Entonces, con esa lo que haces es que en vez de que el prefijo sea copy, ahí le puedes poner red, green, sepia, o sea, en esta clase. Por eso es que ahí es como lo que yo les mencionaba. Estas clases van a heredar, esta es una, podríamos decir, una clase abstracta. Es una clase abstracta. Entonces, todas estas clases las tienen que crear y heredar de Imagen Handler. Y a la hora de heredar, tienen que implementar los métodos de acuerdo a la necesidad que ustedes lo necesiten. Porque si te diste cuenta, copy tenía que llevar el prefijo copy, ¿va? Entonces, para la de colores, ahí le puedes cambiar ese prefijo, ya no copy, sino ponerle red, ponerle green y lo de sepia y así. Entonces ahí es como lo tenés que ir modificando. Ok, ya entendí. Gracias. Ajá. Igual aquí tomar en cuenta que habían partes en las que se explica qué librerías pueden usar y cuáles no. Entonces ahí pueden basarse ustedes en eso. No sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces me falta parte del ejemplo, pero creo que nos fuimos por la parte del proyecto, entonces no sé si quieren Sí, mejor con vean. respecto al proyecto, Ajá. la primera parte lo que tenemos que hacer es que ingrese usuarios, que agregue categorías, imágenes, o sea, solo la parte de la biblioteca y no tenemos que usar esas clases que nos dieron en materiales o ya las debemos implementar. Vamos a ver. Creo que no sé muy bien, pero me voy a revisar. Porque lees la imagen, pero la tenés que mostrar. Bueno, pero para esa parte les dice que pueden utilizar esta. Ujú. Ok, entonces para esta fase tendrían que hacer el login. El login sí es de esta fase. O sea, crear como que la ventana principal y la parte de login. Y en este caso tendrían que mostrar la imagen. Bueno, para agregar la imagen podrías utilizar la ruta. Ya se me perdió las librerías. Aquí está. En este caso, Imagen Icon y Imagen Power Image. Sí, creo que no. Fíjate, solo aquí podrías utilizar aquí tendrías que utilizar solamente Icono. para mostrar la imagen, un icono. Ajá. Sí, porque eso así lo tengo Solo como con icono. Ajá. Lo único es que hay una parte en la que indica que cuando lees una imagen, la tenés que pasar a este formato, BPM. Ajá. Ajá. Perdón, VMP. Se me confunde la sigla de eso. No Entonces, debo usar en... cuando tenés una imagen, la tenés que leer. Entonces, ahí sí podrías utilizar, habría que utilizar, en dado caso, estos métodos
para leer. O sea que sí habría que usar la clase. Para agregarlo, por ejemplo, a un JLabel, para mostrarlo. Ajá. Bueno, esto es para leer los bits de la imagen. Sí, 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 hay, sí, sí, hay, y meterlo en el JLabel. Perdón, no se escuchó. Y yo usé ese arreglo de bytes y los leí en un método parecido a esos que tiene usted ahí y los agregué a un JLabel. Entonces ahí ya se muestra la imagen. Ok. ¿Podría Y esto, repetirlo? Es que se escucha cortado, fíjate. tal vez el internet. Eh, yo usé ese arreglo de bytes que se muestra ahí en esa clase Ujú, y lo metí en un JLabel y lo muestra en pantalla, la imagen que yo seleccioné. ujú. Entonces, tengo que usar el Image Handler. Ajá. Sí, entonces sí Entonces, tendrías que usarla porque cuando lo lees, en este caso, cuando lees la imagen, generas el arreglo de bits, entonces de bytes, entonces ujú. sí tendrías que usarlo. Aparte aquí, en el enunciado menciona que podemos utilizar Imagine Icon solo para las partes que lo indique. Y en este caso, si te das cuenta, únicamente la puedes utilizar para JPG y esta sección de acá, Sí, porque ABMP. es más complicado. Ajá. Entonces, Ajá. Pues entonces, solo para esas partes lo puedes utilizar. Entonces, para la parte de acá no nos indica que podemos utilizar esa librería. Y en la parte uno tenemos que llegar hasta dónde. De la parte uno es la ventana principal, el Ujú. login, implementar la biblioteca, que sería agregar, eliminar, agregar categoría, eliminar categoría, siguiente imagen y imagen anterior. Hasta ahí Y entiendo yo, ¿verdad? hasta ahí, ajá. Pero si te das cuenta esta biblioteca engloba partes que son de las de acá abajo. La del almacenamiento, donde te indica que los usuarios en una lista simple, las categorías en una lista doblemente enlazada y las imágenes dentro de las categorías en una lista circular. Entonces aquí especifica el almacenamiento y si te das cuenta aquí especifica la parte de donde tiene que ser serializable. O sea que tienen que leer bien cada, porque prácticamente englobaría todo esto, la fase 1. Y para agregar las imágenes a una lista es por eso que lo tenemos que convertir a Vale. BMP Ajá, los para bytes. poder, O sea, para poder prácticamente almacenarlo en estarías una lista. guardando. Ajá. Puedes guardar la ruta y eso, pero también tendrías que tener como una propiedad que guarda los bytes. Ujú. Y ahí al guardar los bytes, en esos bytes ya va la imagen, o sea, aunque se cambie, aunque se elimine la ruta, por ejemplo, la imagen se elimina de la computadora, pero con esos bytes ya lee la imagen. Sí, ya lo lee porque ahí lo que sucede es que estás obteniendo como que un arreglo. Podrías verlo como Ujú, píxeles, ¿no? Una ujú. imagen son píxeles, entonces Sí, por pues. decirte, la posición 0 de esa imagen tiene un tono amarillo. Ujú. O sea, poner una Sí, de pues estas imágenes. ya crea el arreglo de píxeles. Ya Ajá, hace todo. entonces este arreglo de bytes prácticamente está guardando esta imagen. Aquí es el píxel 1 tiene rojo, entonces en esto se guardó el rojo y así va. Solo que tenés que ver bien la estructura de ese arreglo de bytes y qué es lo que te devuelve para manejarlo. Ujú. La estructura de. Bueno, El formato, ajá, BMP. Igual aquí también les indica acá abajo en la parte de las
consideraciones, donde les dice que se recuerden que el formato va al revés, o sea, es decir, que BMP empieza a contar desde el píxel inferior izquierdo. La verdad es que tenés que ver, analizar bien cómo viene la estructura, porque normalmente las imágenes, cuando uno las convierte a algún tipo de, que te devuelven bytes, traen bytes extras. Por decirte, a veces la primera línea son reservados. En este caso aquí les indica que tiene bytes reservados también. Entonces, a veces las imágenes traen como que en la matriz, ¿va? En su primer fila de esa matriz podríamos decir que viene la información de la imagen. Cuánto mide, su peso, su tamaño y información. Entonces, prácticamente la imagen se empezaría a construir desde la segunda línea, ¿va? Pero en este caso, como indica aquí, empieza desde el inferior. O sea que tenés que analizar bien la estructura para poder trabajarla. Sí, pues, para que nos dé la imagen de vuelta, realmente. Ajá. Y, mira, tengo una duda algo boba, pero no se me ocurre en la lista de categorías. Al agregar categorías no se me ocurre cómo hacer, o sea, lo único que se me ocurrió fueron botones, crear botones, para que botón general tenga desglose cierta lista, o qué otra cosa podría utilizar como un seleccionable, ¿va? Porque al seleccionar esa categoría me va a arrojar lo que contiene esa categoría. Lo único que se me ocurrió fue botones, no sé si está bien con botones o... Por decirte, en teoría aquí se tendría que mostrar todas las categorías. Ujú. Va. Hubo un compañero que me preguntó si podía utilizar J-Tree, que es como un árbol. Y yo le comenté que sí podía utilizarlo, pero únicamente para guardar los nombres de las categorías. Entonces aquí igual va, puedes tener como dijiste botones, va, un botón por cada categoría, entonces al apacharlo puedes ir viendo sus categorías. O sea, está bien. Ahí por eso hacía la parte que en la parte del diseño de la interfaz era su criterio, como ustedes lo consideraron. Sí, está bien lo de los botones. Ok. ¿Y ese árboles, cómo es la...? O sea, solo genera nombres ahí. O, Sí, es como que vieras un directorio de carpetas. ujú, Es como desplegable, pero igual ahí lo puedes trabajar así como botones. botones. Ok. Ok, gracias. Bueno, Otra entonces, pregunta, ahí donde dice el compañero, yo lo que hice fue en ese JText área, solo que se vieran las categorías que están ahí, así como usted dijo, ajá. algo así. Pero a la hora de guardar en qué categoría quiero la imagen, yo lo hice con J Input Dialog. Que ingrese el nombre de la categoría. Ajá. No sé si está bien, Sí. porque sí la guardo en donde yo quiero, pero es como algo más chambón, se podría decir. Ajá, exacto. O sea, no es tan intuitiva la. Ajá. No, pero sí está bien. Ajá. Está bien porque no Ah, ok. había criterio, no había restricción en cuanto al diseño de la aplicación. Ujú. Entonces yo lo hice así, un J input dialog y guardé lo que lo que escribió el usuario y si es correcto, si está dentro de las categorías, se guarda y si no, no. Ah, ok. Sí, está bien. También se Ah, puede sí, hacer. otra pregunta Ujú. que tenía era que yo me dice elimine la imagen. ¿Es eliminarla del PC completamente? ¿De donde se guardó? Eliminarla de tu programa. ¿O solo eliminarla de la categoría? O sea, prácticamente tendrías que eliminar De el mi nodo programa que nada más. tenga, ajá, de tu programa, no la Porque imagen yo como tal. busqué ajá, eso es todo. Me elimina el nombre de la imagen, por ejemplo. No, ahí tienes que eliminar el nodo nada más. Listo. Con que Ajá, eso es lo que elimines hace eso, mi o sea, programa. que tu programa ya no se vea la imagen, está bien. Sí.
Ok, Ok. gracias. Que nos fuimos con dudas del proyecto, ya no terminé el ejemplo. Pero aquí lo que les iba a mostrar era el nodo de la lista doble, como les había mencionado. Pero es mejor. ¿Perdón? Porque alguien había hablado. Ok. Bueno, solo les voy a explicar así rápidamente lo del nodo. Era que tenía su siguiente y su anterior en la lista doble. Entonces, para el insertar de la lista doble, ocurre lo mismo que ocurre en la lista simple. Obtengo la raíz y si la raíz es nula, ahí coloco mi nodo nuevo. Si no, entonces hago lo mismo que en la lista simple, hago el recorrido para obtener el último nodo, pero aquí entonces se pone que mi auxiliar punto set siguiente es el nuevo, pero mi nuevo nodo tiene que hacer su enlace al anterior. Entonces mi nuevo nodo hace el enlace al anterior, colocándole que su nodo anterior va a ser el auxiliar. Y aquí es donde se maneja el enlace del siguiente y el nodo anterior. No sé si tienen alguna duda de ese método. No. Ok, entonces creo que eso sería todo por el laboratorio de hoy. Si ya no tienen más dudas. Igual este ejemplo de la lista simple se los voy a subir. Aquí también en este ejemplo les traía con interfaz gráfica cómo podíamos agregar. Entonces aquí para mi método guardar, aquí yo podía, aquí también hice un recorrido. Y en este caso, bueno, aquí lo que yo hacía era obtener todos los elementos, el nombre, la edad y el código, porque mi lista de personas, que era una lista doble, en su nodo almacenaba un nombre, una edad y un código. Entonces, en mi ventana, lo que yo hacía era que obtenía esos elementos, el nombre, la edad y el código que yo tenía ahí, y lo que hacía era que le daba agregar, y mi método de agregar automáticamente lo agregaba. En su proyecto, como van a estar manejando entre listas, pueden hacerlas estáticas. Entonces pueden hacer sus listas estáticas, así como hacían los arreglos estáticos, la pueden hacer estática en la clase main. No vayan, un error que yo cometí cuando llevé IPC1 era que yo en cada clase creaba lista personas es igual a una new lista. Y yo decía, no se me guardaban mis valores. Y ese era lo que estaba haciendo ahí, era cada vez que yo hacía el new, estaba borrando los valores que ya tenía y los volvía o sea, estaba creando una nueva lista, por eso era que nunca se me guardaban los valores. Entonces, para ese caso tendrían que usar ustedes estáticas. En este caso, utilizar sus listas como estáticas para no estar haciendo new en cada clase, sino solo ir agregando. Diana, disculpa, me surgió una duda. ¿Y en qué momento es que vamos a serializar las listas? ¿Al momento de cerrar la aplicación? ¿O Ajá. O sea, cuando le des por decirte a tendrías que ver la forma o poner un botón ahí, va, que diga finalizar el programa. Podríamos verlo como la X, va, como el cerrar esta. Entonces, al momento en el que tú hagas esto de cerrar la ventana, tendrías que ir a asegurarte de que antes de que ese método de cerrar la ventana se ejecute, tendrías que serializar tu lista antes de cerrar el justo, programa, justo justo antes de antes? cerrar? Ajá. Entonces, cuando vayas a ejecutar, a correr tu ventana, podríamos decir que en la clase donde, perdón, creo que dejé de presentar esto. En la clase donde tenés como que tu inicio, tu main de tu ventana que va a ser la principal, ahí tendrías que obtener los datos de la serialización para cargarlos a tu lista o tu lista ya cargada. Ujú. Ajá, para ir manteniendo Llegado. eso. ¿Sí?
Entonces, no sé si alguien más tiene una. En CotaFrame hay una propiedad de Windows Open, ahí lo puede hacer. Lo- Ajá. Mira eso de Windows Open y Windows Closing, y cada vez que se abre o se cierra la aplicación, se ejecuta una actividad a otra, y ya. Cada vez que se abre, cada vez que se cierra. Sí, o sea, son como eventos que se generan. Entonces, por Ah, decirte, ese evento se genera para cerrar la ventana. Entonces, en ese evento que se genera para cerrar la ventana, prácticamente antes de eso tendrías que serializar tú. sí, pues es como un do while, por así decirlo, como un do while, que antes de hacer el while o antes de cerrar la ventana hace un método, Algo así. Podrías ah, verlo así. algo así. Y tengo otra duda también de las ventanas, por ejemplo, porque yo en la calculadora lo que hice fue que estaba mi menú principal y al seleccionar calculadora o alguna otra función, me arrojaba otra ventana. Pero yo lo que quería era que cerrando, por ejemplo, la calculadora, me regresara a la ventana. En lugar de eso, lo que hice fue poner un botón de menú principal, ¿va? Que al pachar el botón de menú principal, me regresaba al menú principal. Pero no encontré o no se me ocurrió o no sé cómo, que al cerrar la calculadora, o sea, al darle X a la calculadora, me regresara a la ventana principal, sin Eh, dejar la ventana principal mostrada, o sea, porque yo lo que hacía era quitar la ventana sí, bueno, principal. ahí lo que tenías que hacer era cerrar tu ventana con la opción de Dispose. La cerrabas y entonces hacías visible la ventana principal. Entonces ahí lo que pasaba era que se cerraba esa y te mostraba la principal. La hacías visible, como ponías punto set visible tu ventana principal y con eso ya regresaba el foco a la ventana principal. Y para eso Mm, se genera un método, como, no, Sí, tengo opciones. Yo me recuerdo que en los ejemplos que le mandé estaban los del dispose. Ahí estaba todo eso. Cómo regresar el foco. ok, Ujú. ok, gracias, Diana. Ok, entonces creo que alguien tiene abiertos. Ahí está, gracias. Otra cosa que les iba a comentar era que ayer empecé con la calificación y aproximadamente me tardé casi con el primero más de una hora. Con la segunda persona me tardé como 45 minutos. Entonces, y ocurrió porque sí estaba bastante un poco larga la calificación. Entonces, en los horarios de calificación yo había colocado media hora por cada uno de los que se va a calificar el día de hoy. Entonces voy a tratar de tardarme la media hora, pero la verdad creo que no se va a poder media hora por cada uno. Entonces, habilité horarios el día lunes que tienen una hora y hay horarios en la mañana que también les coloqué una hora. Por si algunos quisieran cambiarse, todavía lo pueden hacer porque no sé si me va a dar tiempo de calificar. Por decirles ahorita hoy martes, hay bastantes que son de media hora, entonces no sé si voy a lograr cumplir con el tiempo de la media hora por cada uno. Creo que me estaría atrasando como 15 minutos. Entonces, por si considerarían cambiarse para lunes, los que quisieran, hay horarios de una hora, creo que hay como cuatro. Sí, hay 3 horarios disponibles para el lunes de una hora. El viernes tengo otro horario que es de 6 a 7 de la mañana, que es una hora también, para que se puedan calificar un poco más cómodos, ¿verdad? Entonces, solo esa recomendación y que estén atentos a su correo, porque ayer enviaba los correos y no se tardaban un poquito en unirse, entonces, por lo mismo, ¿verdad? De que como va a ser media hora por los que se van a calificar el día de hoy, que estén atentos a sus correos para tratar de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, si ya no tienen dudas,
Aquí dejaríamos el laboratorio de hoy. Y les recuerdo, igual les voy a mandar notificación de la conferencia del sábado. Dice, si te toca hoy, si puedes irte al lunes. Sí, si querés. Te puedes cambiar al lunes. Si quisieras, ¿no? Ajá. Para calificarte un poco más cómodo teniendo una hora. Ahí estaríamos, entonces creo que eso es todo y yo les notifico de la conferencia. Les voy a notificar tal vez el jueves, recordándoles, y el día sábado les publicaré el link otra vez. Entonces, que tengan feliz tarde.